preciosa familia de Dios. En esta tarde tenemos la oportunidad de una vez más escuchar la palabra de Dios. En estos días hemos recibido, hemos compartido mensajes de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestra Iglesia Cristiana Internacional Immanuel. Muchos nos invitan a pasar tiempo en comunión con el Señor, como lo hace un enamorado. Pero en el día de hoy vamos a meditar el capítulo 3 de Habacuc, donde vemos al profeta que sabía que el pueblo tenía una gran necesidad de avivamiento. Y por eso entra en comunión con el Señor orando por su población, pidiendo misericordia por su pueblo. Y en ese proceso entra y alaba al Señor, expresando con seguridad que conoce el poder de Dios. Y por eso confía en el Señor, aún en medio de las crisis. Y vamos a leer Habacuc capítulo 3, versos 17 y 19, el cual nos dice de la siguiente manera: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, es decir, que aunque falle las cosechas, y los labrados no den mantenimiento, los campos no produzcan alimentos, y aunque las ovejas sean quitadas y no hayan vacas en los corrales, la tenía clara nuestro profeta y lo dice en el verso 18: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, en mi libertador. Nuestro profeta nos muestra que él tenía alegría y gozo a pesar de las circunstancias. Y el verso 19 nos lo aclara cuando dice por qué tenía alegría, por qué se gozaba en su libertador. Porque dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, es mi fuerza, el cual hace mis pies como de ciervas. Es decir, que Él nos da la ligereza como la gacela para saber qué hacer en esos momentos. Y en mis alturas me hace andar, nos hace caminar en las alturas. Qué bueno, amados, es que andemos en las alturas como el águila. Nos hará volar muy alto el Señor y allí podremos ver las maravillas del Señor sobre nuestra vida, sobre nuestras familias, sobre nuestro país, sobre el mundo entero. Habacuc la tenía clara: el Señor era su fortaleza. Nuestra fortaleza no son los frutos, nuestra fortaleza no son las cosechas, nuestra fortaleza no son los campos, nuestra fortaleza no son las ovejas, nuestra fortaleza no son las cosas que ven nuestros ojos, no son las posesiones que tenemos, no es lo mucho que sabemos, porque todo ello en algún momento se disipa. Y hoy quiero colocarles un ejemplo de la vida secular. La historia nos habla de un hombre que intentó en 10 años construir una batería de almacenaje de cargas eléctricas llamado Thomas Edison. Se dice que en diciembre de 1914 una combustión espontánea en su estudio estranguló en gran medida sus finanzas y sus esfuerzos. En minutos, todos los compuestos empacados, los discos, las cintas ardieron en llamas, afectando aún a casas vecinas. Obviamente vino un apoyo de bomberos de 8 pueblos circundantes, pero el intenso calor y la poca presión del agua provocaron que fueran inútiles y extinguir la llama. Todo en un instante quedó destruido. Se dice que ese daño excedía millones de dólares, ya que los edificios de cemento que fueron afectados no tenían la cobertura de seguro de incendios, porque fueron construidos supuestamente a prueba de fuego, pero todos estaban destruidos. Qué tremendo es cuando ponemos la confianza en lo material. Tarde que temprano nos defrauda. Algo similar como pasó con el Titanic. Se dice en la historia que el hijo de Thomas Edison lo buscó con desesperación a su padre porque sentía temor de lo que le hubiese pasado. Pero cuando encuentra a su padre, lo ve
contemplando con serenidad el fuego. Y en la mañana siguiente lo ve contemplando las ruinas. Y este hijo le pregunta a su padre: ay, ¿qué era lo que contemplaba? Y su padre, Thomas Edison, le contesta y le exclama: hay algo valioso en este desastre, y lo expresa: se quemaron todos nuestros errores. Y 3 semanas después del incendio, Edison se las ingenió para inventar el primer fonógrafo. A pesar que tenía 60 años, ya no era un joven, y observó que todo ardía en llamas. No desfalleció. Aunque este hombre observó las ruinas, no desfalleció. Amados, ¿cuánto más nosotros que tenemos al Señor no podemos desfallecer? En medio del desastre, en medio del caos, debemos ver nuestros errores materiales y espirituales para seguir adelante, porque el Señor es nuestra fortaleza. Nosotros, como hijos de Dios, podemos ver las situaciones difíciles, pero con el Señor podemos, con cada día nuevo, tener la oportunidad de comenzar de nuevo con nuestro Rey. Efesios 6:10 nos dice: por lo demás, fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. No es nuestra fuerza, sino la fuerza de nuestro Dios. Nuestra gran tarea, amados, es fortalecernos en Él, porque Él es nuestra fuerza. Reconozcamos que dependemos de Dios y no de las cosas. Busquémoslo en oración, busquémoslo en su palabra, porque el Señor nos lo ha ordenado. Josué 1:9 nos dice: te he ordenado, sé fuerte, sé valiente. ¿Por qué temes? ¿Por qué te acobardas? Si el Señor nuestro Dios está con nosotros, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, amados. Preciosa familia de Dios, para terminar quiero decirles que la fuerza viene del Señor, sin importar si nos toca volver a empezar. Él es nuestro refrigerio en medio del desierto. Él es el que nos da su poder para movernos en el mundo espiritual. No olvidemos de estar orando los unos por los otros como lo hizo Habacuc. Necesitamos un avivamiento para poder despertar y poder ser esa luz que el mundo necesita. Vamos a orar. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a no descuidar nuestra comunión contigo. Llévanos a un avivamiento mundial como iglesia. Señor, a veces cuando las cosas cambian es porque tú necesitas que hayan cambios en nosotros. Enséñanos, Señor, a ser una iglesia mundialmente unida, en oración, en ayuno, en búsqueda a ti, para ver las necesidades de nuestro mundo actual. Como iglesia, Señor, que seamos ese ejército fortalecido en tu fuerza, unidos, pidiendo misericordia por un mundo que te necesita. Y que aprendamos que las prioridades físicas y materiales no son, Señor, porque te hemos dejado muchas veces en segundo plano. Hemos dejado en segundo plano esa área espiritual y necesitamos como iglesia despertarnos a que tú eres el primer lugar en nuestras vidas. Tomamos posesión en el nombre de Cristo Jesús para que nuestro país se rinda a tus pies. Y perdónanos como pueblo. Perdónanos, Señor, aquellas cosas que no han sido conforme a tu agrado, Padre. Gracias te damos, Señor, y en este momento reconozcamos que solo dependemos de Dios con esta hermosa alabanza de Habacuc 3:17 al 19. Señor, te adoramos. Aunque la higuera no florezca, Señor, y las que no hayan frutos, vides
haya fruto, Señor Dios, aunque falte, y aunque en los campos no hay no cosecha, haya cosecha, Señor. y las vides se acaben. Así es, Padre. Con todo, Todo hoy te yo me declaramos alegraré que nos en alegraremos en Jehová. ti, Señor, como lo decía el profeta. Con Con todo todo yo me alegraré en Jehová y nos y me gozaremos, Señor, gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me Tú eres lo cierto y lo más seguro que podemos tener. Jehová el Señor Tú es mi eres nuestra fortaleza y hoy te lo fortaleza. declaramos, Señor. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis Él hace pies tus pies como de sierva con hacia ligereza mis para saber en todo alturas tiempo cómo me actuar. hace andar. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestra fortaleza y nos alegramos y gozamos en ti. Dios te bendiga.